Que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes, paz a vosotros. Continuamos con el tema del Evangelio, tercera parte. Y estas buenas nuevas de salud, estas buenas nuevas de paz, de redención, estas buenas nuevas de salvación, de liberación, estas buenas nuevas fueron anunciadas antes a través de los profetas, que después de muchos años se vinieron a cumplir cuando aparece Jesucristo. Por eso nos vamos a Isaías 55, donde se nos está anunciando, donde Dios anuncia al pueblo judío. Hay que recordarlo siempre, que la promesa es para el pueblo judío, la promesa de salvación, pero también para los gentiles, pero siempre y cuando se incorporen a la fe de este pueblo que creyó en el Hijo de Dios, del que creyó en el Hijo de Dios en su primera fase. Por eso Isaías, en el capítulo 55, versículo 1, dice, ustedes ven que lleva un subtítulo que dice misericordia gratuita para todos, porque la salvación es gratuita, es de gracia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Sabemos que la doctrina que contiene el Evangelio de Jesucristo es comparada al vino, al fruto de la vid, y así también a la leche en su sentido espiritual. Sabemos que Jesucristo decía que Él era la vid verdadera, según San Juan capítulo 15, versículo 1. Él era la vid verdadera y su padre era el labrador. Sabemos que también Pedro decía que nos alimentáramos con esa leche espiritual no adulterada, sin engaño, para que nos hiciera provecho esta salud que el Eterno Padre ya estaba anunciando desde hace tiempo. Por eso el 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en hartura? Oídme oyendo y comed del bien, y se va a deleitar tu alma con grosura. Dice en el versículo 3, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros concierto eterno, o pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo le di por testigo a pueblos, por capitán y por maestro a pueblos. He aquí que a nación que no conociste llamarás, y naciones que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras se halla, llamadle entre tanto que está cercano, y que nos está haciendo este llamado a todas las naciones. Deje el impío su camino, dice, y el varón inicuo sus pensamientos, sus modos de vida, sus formas de vida, sus estilos de vida, y vuélvase arrepentido a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será grande para perdonar. Porque mis pensamientos, dice, no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así se está dirigiendo Dios al hombre,
para que reconozca que le ha faltado al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así a los gobernantes de las naciones también los está llamando a este arrepentimiento. No solo al pueblo judío, sino a todas las razas, a todas las condiciones sociales, nos está llamando al arrepentimiento. Porque nuestro Creador conoce nuestra condición, conoce nuestra impiedad, conoce nuestras injusticias, por eso nos está llamando al arrepentimiento. Porque como desciende de los cielos la lluvia, dice el 10, y la nieve, y no vuelve allá, mas arda la tierra y la hace engendrar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso estamos sembrando este evangelio en el corazón de los hombres. Está sembrando para que no vuelva vacía al Señor Dios Todopoderoso, al cual ahora servimos. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Por qué? Porque nos está llamando Dios, ¿a qué? A la reconciliación. Los montes, dice, y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán con las manos. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raíz. En lugar de la ortiga, en lugar de esas acciones espinosas que tiene el hombre, de esas acciones soberbias que tiene el hombre, de esas acciones que se le parecen a la ortiga, dice, va a crecer arrayán todos los que oigan de esta salud que se viene predicando a todas las naciones. Y ahí que a todos los sedientos dice, venid a las aguas, ¿sí? Porque el torrente de la doctrina del Evangelio está goteando desde el cielo sobre la grama, sobre el hombre. Y esta agua va a venir a hacer prodigios. Por eso el Hijo de Dios, cuando Él aparece sobre la tierra, dice allá en el libro del Evangelio según San Juan, el testimonio que encontramos aquí del evangelista Juan, en el capítulo, vamos al capítulo 4, del versículo, cuando Él está hablando con la mujer samaritana. Y estaba, dice, el Evangelio según San Juan, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó así sobre el pozo. Era como la hora de sexta, a mediodía. Viene una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos, dice el versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, el regalo de Dios que te está ofreciendo, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Por eso, recordando Isaías, diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas y bebamos de esta agua viva.
esta agua que no está estancada, que no está muerta, sino que está llena de la misericordia de Dios, que está llena de la sabiduría de Dios, para que esa cisterna se llene de esta agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua literalmente, en sentido literal, se está refiriendo a nuestro maestro, de esta agua que va a volver a tener. Porque el agua que él le estaba ofreciendo era el torrente de sabiduría comparado al agua que vendría a vivificar su alma. Pero le decía, más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en el pozo de agua que salte a la vida eterna. Dice que esta agua que nos viene ofreciendo el Hijo de Dios es para que nunca tengamos sed, para que esta necesidad de tomar agua, esta necesidad de sed de pelear, de la sed, de las pendencias y envidias, de la sed de la injusticia, de la sed de venganza, de la sed de las divisiones, de los rompimientos, de la sed del rompimiento de los vínculos sociales, se termine, pero solamente tomando, decía Jesucristo, de este pozo de agua viva, para que salte en él y tenga vida eterna, para que esta sed que tiene los deseos de su carne el hombre se termine. De esta sed que menciona Gálatas, la sed de qué, la sed de qué, vamos a ver la epístola a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5, y dice el versículo 19, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice en el versículo 19 que las obras de la carne son el adulterio. Por eso Jesucristo nos viene ofreciendo esta agua viva, agua espiritual que va a saciarnos para que nosotros dejemos de esta sed que tiene nuestra carne de adulterio. Que nosotros, a través de la bebida, de esta bebida, de este deseo, como dice aquí, del Espíritu, termine con la sed que tiene nuestra carne de fornicar. Así, para que se termine esta sed de inmundicia, de disolución, esta sed
que tiene el hombre de practicar la hechicería, de practicar la idolatría, y de que estas obras de la carne que están llenas de enemistades se terminen. Esta sed de pelear, esta sed de contender, esta sed de dividir, esta sed de matar, de vengarse, esta sed de envidias, esta sed de embriagueces, ¿sí? De embriagarse, ¿sí? Y cosas semejantes a estas, dice. Por eso el grande maestro nos decía: el que bebiere de esta agua, de este pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente o un pozo de agua viva que salte para vida eterna. ¿Sí? Por eso nos vamos a remitir otra vez aquí. Dice: en el versículo 14, para que el hombre, una vez que tome de esta agua, él sea también un pozo de agua viva y que salte para vida eterna, para darle de beber a los demás. ¿Sí? Y nunca ya tenga más sed. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sí? Y así vemos esta palabra del Señor, que está llena de sabiduría, ¿sí? y que toma como marco este evangelio de la salud, ¿sí? Este evangelio de la liberación. Pero ¿de qué nos va a liberar? ¿Nos va a liberar de qué? Pues de la sed de venganza, de la sed de qué, de pelear, de lo que acabamos de leer en Gálatas. Esta agua que estamos bebiendo, por eso es necesario tomarlos todos los días esta agua, y la sigamos tomando de esa fuente de aguas vivas que también el Padre nos está ofreciendo. También el Padre ofreció a Israel. Por eso vemos acá con el profeta, vamos a verlo, Jeremías, aquí está, el capítulo 17, y dice así: en el versículo 14, dice: sáname, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dice en el versículo 13: oh esperanza de Israel, Jehová, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Eso le pasó a Israel. Dejaron esa vena de aguas vivas, pero nuevamente otra vez se los estaba ofreciendo a través de Jesucristo. Esa vena de aguas vivas que debería sanar su corazón, su alma. Por eso decía: sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Y esto pues
se encuadra dentro del Evangelio. ¿De qué? De la salud, como lo decía Pablo a los Efesios. Y esto se encuadra también dentro del Evangelio de la redención. Salva y seré salvo. Así es que por eso a este Evangelio el apóstol San Pablo, las Sagradas Escrituras, se le conoce con varios nombres. De ahí que vamos a ver en este PowerPoint cómo se le conoce. Esto es importante conocerlo para que nosotros nos ubiquemos bien cuando el apóstol Pablo hable y haga mención de este Evangelio en todas las epístolas. El apóstol San Pablo nos hablaba del misterio del Evangelio, que todo esto es un misterio que estaba escondido dentro de la ley de Moisés, en la Torá, y que no se les había revelado todavía al pueblo de Israel. Pero hoy no vamos a hablar de este tema del misterio del Evangelio exactamente, sino que vamos a hablar de las diferentes maneras en que Dios conoce este Evangelio. Y vamos a ver la otra lámina que dice el Evangelio de Jesucristo. Encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 1, que es así llamado por el evangelista San Marcos. Dice en el verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. Porque este Evangelio es para eso, para enderezar nuestros caminos chuecos. Por eso recuerden lo que decía Isaías, deja el impío su camino y vengan a este Evangelio para enderezar nuestros caminos. En la lámina 3 se le conoce también como el Evangelio de la paz, ¿sí? Así nos los da a conocer también el apóstol San Pablo. Esto es importante que lo anoten, que lo tengan bien presente. Este Evangelio de la paz, según lo dice Efesios 6:15. Veamos qué dice en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y superado todo, estar en pie. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de coraza de justicia. Y ya en el versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Noten bien cómo dice, con la preparación del Evangelio de la paz. Y aquí el apóstol San Pablo nos lo está dando a conocer como el Evangelio de la paz. Porque Dios ha estado reconciliando al mundo, anunciando esta amnistía y esta reconciliación desde el tiempo de los profetas Isaías, hacia su pueblo y después hacia el mundo, posteriormente ya hacia el mundo. Porque vuelvo a repetir, Dios está en Cristo, siempre ha estado en Cristo reconciliando al mundo, anunciando este pregón, reconciliando al mundo, no imputándole sus faltas. Porque si Dios así nos está perdonando, también nosotros debemos de perdonar
debemos de perdonar a los que hemos ofendido. Si podemos pedirle perdón, pedirle a Dios la valentía necesaria y la humildad necesaria para pedirle perdón. Y si es posible la reconciliación, se gana, porque Dios así nos está recomendando. ¿Sí? Vamos a ver, basado en esto, lo que dice en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 12 en adelante, que dice: dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. Noten bien que esto es bien importante, bien importante. Nos está revelando y nos está diciendo que Él nos libra, pues este evangelio es un evangelio de liberación, el cual nos libra y nos está librando de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna en las tinieblas? ¿Sí? Pues es Satán, el enemigo de nuestras almas, porque nosotros teníamos el hombre, los que hemos creído ya no tenemos este yugo de la potestad de las tinieblas, pero los que no se han arrepentido y procedido al arrepentimiento y no han tomado esta amnistía, ese yugo todavía lo tienen puesto. Ese yugo es un yugo que ya no debemos de tener. Por eso el hombre sufre, se agobia. Es el yugo en el que están cautivos todos los hombres, bajo la potestad del diablo, en otras palabras, ¿sí? Del homicida que ha sido desde el principio. Y dice que Él nos está librando y nos traspasó al reino del Hijo de su amor, al reino de Dios, ¿sí? En quien tenemos, dice, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, remisión de pecados. Y así vemos también este nuevo subtítulo, dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo, ¿sí? El cual es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y los que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Entonces vamos a saltarnos tantito y dice en el versículo 20: y que por Él reconciliase todas las cosas, así habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿sí? Entonces, por esa razón se le conoce como el Evangelio de la Paz. Y aquí también encontramos que se podría conocer como el Evangelio de la muerte y la resurrección. Y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de sentido por las malas obras, enemigos de Dios, ahora empero os ha reconciliado, ¿eh? En el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante
él. ¿Sí? Entonces, pero nos aclara, si empero permanecéis fundados y afirmados en la fe, todo el tiempo de nuestra peregrinación, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuál podría ser la esperanza del Evangelio? Pues es la resurrección. Por eso al Evangelio se le conoce como se le conoce también así, la resurrección de entre los muertos, de participar juntamente con Cristo en su resurrección, el cual dice es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Ya una vez visto esto, nos volvemos a la lámina que dice el Evangelio de la paz, ¿sí? Porque a Pablo se le encargó este Evangelio, ¿sí? En la siguiente lámina vamos a ver cómo se le conoció en esta lámina, y dice se le conoció también como el Evangelio de la muerte y la resurrección. Lo encontramos en Hechos 17, capítulo 17, versículo 18, donde dice que Pablo, cuando él andaba predicando el Evangelio, dice que él disputaba en la sinagoga con los judíos y los hombres religiosos de aquel tiempo, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. El 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿a quién? A Jesús y la resurrección. Entonces, a este evangelio también se le conoce como el evangelio de la muerte y resurrección. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú anuncias? Y en la siguiente lámina, lámina número 8, también se le conoce como el evangelio del reino de Dios. Porque cuando Jesús principia su ministerio, pues a él se le encarga que anuncie este evangelio. Después Jesucristo forma a sus discípulos y le encarga al apóstol San Pablo y a todos los apóstoles que lleven el conocimiento de este evangelio. Por eso nosotros también lo estamos haciendo así, porque dice primera Corintios capítulo 11 versículo 1, ahorita no lo vamos a ver, dice Pablo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Y esto se debe de replicar nuevamente cuando ustedes ya comprendan bien todas estas partes importantes, y así enseñan después a los que ustedes vayan llamando, ¿sí? Que esto se haga viral hacia todas las personas que tienen esta sed, ¿sí? Que tienen esta necesidad, ¿sí? Entonces dice que el versículo 14, más después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea predicando, dice, el evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Es el llamamiento al arrepentimiento. Jesús llama a 4 pescadores que sabemos que fueron sus apóstoles. Dice que andando junto a la mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores ¿de qué? De hombres. Pues es lo que estamos haciendo también, y es lo que debemos de hacer todos también, venir a pescar y aventar las redes a la mar para que caiga toda suerte de peces. Y luego dice que dejadas sus redes les siguieron. Y
Pasado allí un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la nave que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la nave con los jornaleros, fueron en pos de él. Vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina habla del Evangelio eterno. También así se le conoce este Evangelio, porque el contenido de este Evangelio, y la práctica de este Evangelio nos va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna, a vencer a la muerte y a participar de la resurrección del Hijo de Dios. Por eso dice en verso 6, y vi otro ángel volar por medio del cielo que tenía el Evangelio eterno. ¿Sí? Después ya con detalle vamos a ver el contenido de cada uno de estos conceptos del Evangelio y lo podamos entender más ampliamente. Dice, para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a alta voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. También ese llamamiento del Evangelio al arrepentimiento, porque hay una hora en que Dios va a venir a juzgar a todos los hombres, según fueren sus obras buenas o malas, y de ahí que no sufran la muerte segunda. Por eso dice, y adorad al que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a ver la lámina número 10, que dice el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a hacer una pausa. Bueno, continuamos con nuestra lámina. Dijimos que también se le conoce como el Evangelio de la gracia de Dios. Perdón, aquí me equivoqué. Según el libro de Hechos, también aquí me equivoqué en el capítulo 20 del versículo 24, porque dice así. Dice, solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida por cosa preciosa, ni mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues así Pablo llamaba así el Evangelio también. Posteriormente vamos a tomar, como les decía hace rato, el contenido, por qué le llamaban el Evangelio de la gracia, con detalle. Y esto es muy bueno conocer las diferentes formas en que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. ¿Para qué? Para nuestro provecho, para que nuestra fe crezca. Vamos a ver la otra lámina. La otra lámina dice que este Evangelio también, que este es bien importante, el Evangelio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 y 4, que el apóstol San Pablo nos decía que esto primeramente es lo que debemos conocer y entender y dominarlo perfectamente, porque va a ser la base, va a ser un fundamento muy fuerte que debemos de tener para nuestra fe, porque si no creemos en la muerte y en la resurrección, pues va a ser, que son las dos cosas que se complementan, va a ser muy difícil que continuemos en esta carrera, en esta administración de la sabiduría de Dios. Va a ser sumamente difícil si no tenemos esta base
primaria, fundamental, porque si no, a nosotros nos enseñan otras cosas diferentes. Si tenemos el deseo de empezar con Apocalipsis, con las profecías profundas, o tengo deseos de conocer otras cosas, no va a ser tan provechoso como empezar con esta parte básica y fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos, una de las razones es de que nuestra vida no nos pertenece y podemos morir un día para otro. Pero si nosotros creemos en esta muerte y en esta resurrección, pues no va a haber problema. Vamos a ganar la vida eterna, ¿sí? Entonces, no se les olvide, esto es básico y fundamental. Les recomiendo que lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. El mismo San Pablo lo está recomendando y lo está diciendo. Este es un punto fundamental de fe. Es un punto fundamental por donde debemos de conocer, aprender, entender y después practicar. Dice: empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Dice: si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber, noten bien, dice que él recibió primeramente esto. Dice: lo que yo recibí, él lo recibió de Jesucristo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, Gálatas 1:1 decía Pablo: no de los hombres, ni por hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo, porque lo mandó. ¿Sí? Es a saber que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Ahí está, el primer fundamento, ¿sí? Que debemos de dominar y de conocer todo lo máximo posible. Dice: y que fue muerto por nuestros pecados según las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues del antiguo pacto, ¿sí? Entonces, pues también las tenemos que estudiar algún día. Y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Aquí dicen que según las escrituras él murió en un 14 de Nisan del primer mes del calendario hebreo, en la estación de la primavera. Eso es conforme a las escrituras. Y que resucitó también al tercer día. Entonces tenemos que ver cómo miden los días las escrituras. ¿Cuántas horas tiene un día? 8 horas, 12 horas. Sabemos que son 12 horas. Así miden las escrituras el cómputo de un día, ¿sí? Y tenemos que tomar desde que él muere hasta que él resucita cuántas horas y cuántos días estuvo en el corazón de la tierra, ¿sí? Para fundamentarnos conforme a las escrituras, como lo estamos haciendo hoy, que posteriormente pues vamos a ver si podemos ver todos esos detalles. Y que fue visto por Cefas, ¿sí? Y después por los 12, lo vieron resucitado, ¿sí? Por eso se le conoce también como las buenas nuevas de la resurrección. Ellos estaban tristes de que había muerto, que se había acabado todo, pero alguien le tuvo que dar las buenas nuevas que Cristo estaba resucitado ya, que la muerte, y esa es la esperanza del Evangelio, que la muerte no acabe con nuestra vida, con nuestra esperanza, ¿sí? Ni el inicuo acabe también. Pero si, por eso Colosenses decía: pero si permanecéis firmes en la fe hasta el fin,
final hasta el último día de nuestra existencia, y que después dice fue visto en el versículo 6 de más de 500 hermanos a la vez. 600 dieron testimonio de que lo habían resucitado, de los cuales los más viven aún, pero algunos dice, ya han muerto o han dormido. Entonces vamos a ver la otra lámina también, que se le conoce a este evangelio como el evangelio de la salud, el evangelio de la redención. Sabemos que el español tiene muy ricos lenguaje y tiene muchas palabras sinónimas. En este caso el evangelio de la salud podría ser el evangelio de nuestra liberación, el evangelio de nuestra redención, el evangelio de nuestra restauración. Dice, así Pablo lo llama cuando se dirige a los Efesios, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. ¿Sí? Vean cómo el apóstol San Pablo viene llamando el evangelio, en el cual también desde que creíste fuiste sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Que esto es bien importante. Cuando se nos anuncia correctamente la muerte y la resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras, entonces recibimos este Espíritu. Este Espíritu Santo está lleno de fuerza, de poder, está lleno de virtud, que nos va a donar, que nos va a regalar por habernos arrepentido. Así nos premia Dios, el Dios de Israel, para que nosotros podamos vencer los deseos de nuestra carne, podamos vencer a la muerte y guardar la ley, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La siguiente lámina encontramos el evangelio de Dios, y aquí nos quedamos. Que la paz sea. Continuaremos en la siguiente. Paz a vosotros.